revisar. ¿Ya? No le vamos a poner fecha, me gustaría que vayan avanzando y después ya definimos una fecha exacta, pero estamos hablando de más o menos tentativamente del sábado 10 de junio, ¿ya? Le pondremos esa fecha tentativa. ¿Estamos? Pondremos tentativamente para el sábado 10 o el sábado, ya, sábado 10. A ver, ahorita estamos en... Ya, escúcheme. ¿Me escuchan? Sí, Sí, ingeniero. Ya, sí, sé que no está mejor, bueno, el sonido hoy día, es que estoy ahorita con, ¿cómo se dice? Hay personas que han venido a trabajar a casa, en mi casa, y estoy con barbijo, entonces estoy hablándoles con barbijo. Por eso no está saliendo bien el sonido, ¿ya? Ah, les decía entonces junio 3 o junio 10 podríamos poner tentativamente. Ahorita estamos ahorita en 17. Pondremos para junio 5, para el sábado junio 5. ¿Ya? ¿Sí les parece? No sé qué fecha, qué mes he visto. El 10 sábado he visto, un segundito. A ver, compartiremos la pantalla de una buena vez. ¿Estamos de acuerdo para junio 5? Está. Espérenme un ratito, voy a poner mi cargador. Ya, listo. Entonces quedamos tentativamente para sábado 5 de junio. ¿Ya? Sí, así nos va a dar tiempo para poder hacer cronograma para los otros, para defender, ¿no? Este ya va a ser en grupo, así que va a ser menos. Este estoy yendo individual. ¿Ya? Ya. Bien, entonces, si no hay dudas, vamos a continuar con el avance. Y hoy vamos a continuar con lo que es LVM y vamos a continuar con lo que es, ¿cómo se dice? Vamos a hacer Linux Write, ¿ya? Creo que está, a ver, voy a mejorar un poco esto. A ver.
Y espero que se escuche mejor ahora. Bueno, seguiremos entonces. Ya que no comentan nada. Ya, última pregunta. ¿Está todo claro del trabajo? ¿Tienen alguna duda? ¿Han probado, han verificado lo de cambiar ID de usuario, lo de formulario? Ya, si está todo claro, entonces continuamos con el avance. Deme unos 5 minutitos ya, por favor. Necesito enviar algo y después regresamos. Pero mientras, si tienen alguna duda, todavía me pueden escribir, ¿ya? Bueno, entonces está todo claro, ya hemos definido una fecha y continuamos entonces con el avance. Pero vamos a venir aquí. Ahora comparto. ¿Dónde estás? Ageo, ¿dónde estás?
Uy, hoy día no vino Geo. Ya, no hay problema. Ujú. Ya, si no se escucha claro, me digan nomás, por favor, ¿ya? Es por seguridad que yo estoy ahorita con esto del barbijo, ¿sí? No, digamos, bueno, por lo menos no es ninguno de las personas que están ahorita dentro, tienen problemas de salud, ¿no? Pero por sí, por seguridad, nada más. No hay de otra, ¿no? Tenemos que cuidarnos más que se puede, ¿no? Y obviamente eso también aplica para mí mismo, ¿no? Yo me tengo que cuidar. Todos en realidad nos tenemos que cuidar, ¿ya? Sí. Bueno, en todo caso, imagino que está saliendo bien la voz, así que continúo. Ya. ¿Alguien me hace recuerdo hasta dónde hemos llegado con el EBM? ¿Alguien, por favor? Inge, sí, después de crear los volúmenes, restauramos el disco. Ya, está bien, gracias. Pensé que no se estaba escuchando. Ya, listo, entonces hemos hecho, ¿no? Ya, bien, entonces son una serie de comandos, ¿no? Voy a recurrir al historial y aquí hacer son una serie de comandos para poder manejar el disco. Ya, vamos a hacer rápidamente vamos a revisar rápidamente esos comandos. Siguen ingresando, ya. Vamos a hacer. Ya son estos, ¿no? Privé create. Sí, después tienes el VG create. Y después tienes el vcreate, ¿no? ¿Ya? Ok, gracias por el recordatorio. Ya. Recording in progress. Ya. Les decía entonces que son tres comandos, ¿no? pbcreate, primero empiezas con pbcreate, este comando de aquí. Primero creas el volumen físico, ¿sí? Después creas el grupo de volumen y finalmente creas el volumen como tal, ¿no? El volumen lógico, ¿sí? Son tres. Cada uno de estos tiene su correspondiente display para ver si tienes configurado, ¿no? En este caso es un disco que está vacío. Voy a volver a configurarlo para poder mostrar otras de las particularidades que me ofrece esto del LVM, ¿ya? Estamos aquí en fdisk-L. Tengo dos particiones, dos discos duros con dos particiones, SBD B1 y B2, C1 y C2. Entonces lo que voy a realizar ahora es crear el volumen físico en las dos particiones de SDB1. SDB2, vamos a probar. Ya, se ha creado en SDB2. ¿Ya? Vamos a ver aquí qué es lo que ha pasado. Oh, ya,
como RAID member, LSBLK. Ya sé cuál es el problema. Ya me voy a adelantar un poco ya. Pues lo que tenemos que hacer también es RAID. Y está con una máquina, con un disco con RAID. SDB2. Ya, voy a poner un momentito pausa. Lo quitaré y comenzamos, ¿ya? Recording stopped. Vamos a venir aquí. Después les explico lo que estoy haciendo. En realidad lo que pasa, lo que hay que hacer es parar el dispositivo de RAID y después tengo que liberar. ¿Listo? Ya, ahora sí, continuamos. Ya. Recording in progress. Luego les explico. Ya. En todo caso, veremos parte por parte. Los comandos que ya vimos anteriormente, me refiero a un semestre anterior, es este, para ver las particiones, y además me avisa el tipo de sistema de archivos que tiene, ¿ya? ¿Sí? Otro comando que me puede ayudar es este de aquí, lsblk, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí no me dice, no me reporta nada. Hace rato me decía que tenía un disco con RAID, ¿sí? Fíjense, a líneas arriba, aquí me dice, ¿no? MD0, MD0, ¿ya? Entonces, y esto tengo que borrar también. C1. Listo. El SBLK no me reporta nada. BLKID, voy a revisar las particiones y fíjense, esta es la partición C1, no tiene nada, AB1, nada, ¿no? ¿Ya? Entonces, esos dos comandos no se tienen que olvidar, ¿sí? El BLKID y el LSBLK. Los dos me va a servir para examinar el estado de mis discos. ¿Sí? En el caso de RAID, sí, si lo dejas medio inestable, te puede perjudicar al iniciar la máquina, ¿sí? Entonces hay que hacerlo con un poco de cuidado. Bien, entonces les decía que voy a volver a hacer el LVM, solo que este LVM voy a detenerme en un paso para poder mostrarles otras alternativas o una alternativa interesante que me provee LVM, ¿ya? Entonces, ¿ya? Entonces estoy partiendo de discos que solamente están particionados, ¿ya? No voy a cambiar el tipo de partición, no es necesario. Tengo dos B1, B2, C1, C2. Voy a usar las dos particiones del B1, ¿ya? Entonces, primero empiezo creando esto, ¿no? El volumen físico. Listo, ya está. ¿Ya? Y voy a crear también para el otro, ¿sí? Noten que ahora me ha salido successfully created, ¿no? Hace un momento me salió un error. Era porque ese disco estaba siendo usado en otra configuración. Entonces, lo que hice es borrar absolutamente cualquier configuración que tenga el disco, dejarlo en un disco en partición en blanco para empezar desde el principio, ¿ya? Eso tienen que tomar muy en cuenta cuando empiecen a practicar esto, ¿ya? O sea, voy a recurrir al historial, ¿no? Sí, para esto no hay de otra que anotarse, si es que no te acuerdas los comandos, ¿no? Y en esto sí, no me recuerdo, tengo que acordarme. Ya, copy este comando.
paste. Listo, ya se ha creado. VG Display, ¿no? Es de 10 gigas, ¿ya? PB Display me va a mostrar que tengo dos discos duros que están con volumen físico, ¿ya? Los dos discos, ¿no? Sí. Lo que voy a hacer ahora es extender el grupo de volumen, ¿no? Fíjense este detalle. Voy a volver a... Bueno, ya existe, ¿no? Ya existe el grupo. Solo estoy colocando para mostrarles, ¿no? He creado este grupo. Se llama mi volumen, ¿ya? Lo que le voy a decir aquí es VG extender mi volumen para que se extienda al dev SDB2. Listo, se ha extendido el volumen para que ocupe dos particiones. ¿Sí? Esa es la funcionalidad que me provee LVM. Puedo extender, ¿no? Para poder tener una sola unidad de un tamaño mucho más grande, ¿sí? Tal vez ahora no sea tan necesario, ¿no? Porque ahora ya tienes discos de 1 tera, ¿no? Que es realmente ya un tamaño respetable. Pero antes los discos eran de 6 gigas, 10 gigas, eran pequeños. Entonces, y cuando se trata de servidores, tú manejas altos volúmenes, manejas usuarios, cada usuario que le des nomás 100 megas de uso, o sea, realmente necesitas harto espacio. Entonces, una alternativa era agarrar dos discos y crear un volumen lógico resultado de la sumatoria de ambos discos, ¿no? En este caso estoy haciendo con dos particiones, pero va a aplicar lo mismo para dos discos. Voy a ejecutar VG Display y fíjense qué es lo que me muestra. Me muestra que mi tamaño ahora es 19.9 gigas, ¿no? O sea, casi 20 gigas, ¿sí? En este caso, bueno, yo ya hice mis particiones y toditas las he colocado de 10 gigas. B1 es 10, C1, B2 es 10, C1 es 10, C2 es 10, ¿no? Los he puesto todos en el mismo tamaño, ¿ya? Entonces, hace un momento, solamente mi volumen tenía un tamaño de 10, ahora es prácticamente 20 gigas, ¿no? 19.9. ¿Sí? Entonces, ahora recién puedo crear el volumen físico, ¿no? El create menos L más, vamos a recurrir a las notas. Más 10.9 GB, el nombre menos N se va a llamar ASO y el nombre de volumen, ¿no? Mi volumen. ¿Listo? Yes. Ya está. Ya está creado. Hago un LV display y ocupa ahora LV size. Tic, tic, tic. ¿No? Ahora lo puedo formatear. MKFS extendido 4. Dev mi volumen ASO. ¿Ya? Voy a montar mount menos T bfat. Oh, ya sé que me he equivocado. A ver, alguien me dice dónde me equivoco. Bueno, no está en error, ¿no? Sino que fíjense, mi tamaño es 19.9 y yo le he dicho 10. Entonces volveré a crear el volumen que sea del tamaño del total, ¿no? 19.9. ¿Listo? Ya hay que borrar el remove. Dev. Bueno, si no te acuerdas el nombre, esto sí es fácil, ¿no? LV display. Ahí está el nombre del volumen. Le voy a borrar LV remove. Dev mi volumen ASO. Oh. Yes. ¿Listo?
Ahora sí puedo crear un nuevo volumen de 19.9 gigas. Lo creo. Listo, ya está. El display. Ahora mi volumen es 19.9, ¿sí? Voy a formatearlo. Extendido 4. Dev SDB es mi volumen. ASO. Listo. No, fíjense ahora qué me reporta BLKID. BLKID me reporta, fíjense, SDB1 dice que es LBM2 member, SDB2, LB2 member. Quiere decir que estas dos particiones se están usando para una configuración LBM. Vamos a correr como comando BLK, que me reporta, fíjense. SDB1 no forman parte del volumen, mi volumen ASO, ¿ya? Entonces, estos dos comandos me van a ayudar a ver la configuración que tengo en mi disco, ¿sí? Entonces, me va a avisar si mi disco es RAID, si mi disco es LVM, ¿no? Ya, entre los dos. En algunos casos, el primero es suficiente, en algunos casos se complementa, ¿ya? Entonces otra de las cosas interesantes que tiene el BLKID es el tema de que me dice qué sistema de archivos tiene. Este es ahora mi dispositivo, ¿no? Son dos, puede ser este o puede ser dev mi volumen barra ASO. Cualquiera de las dos es aceptable. Extendido 4, ese es el sistema de archivos. Y vamos a montar. Mount -T, extendido 4, dev, SDB, no es SDB, mi volumen, ASO, a la partición MNT, LBM. ¿Listo? Voy a copiar -R, la carpeta etc, a MNT, LBM. Listo, ya tengo sistema de archivos que se está utilizando. TF-H. Eso me reporta aquí el uso que estaba haciendo, ¿no? Entonces, eso se puede hacer. De todas maneras, algo que también conviene decirlo, aunque queda claro e implícitamente, es el hecho de que estas operaciones es con pérdida de datos. Y no voy o sea, si voy a volver a recrear el volumen lógico, esto implica que tengo que perder datos, ¿no? Entonces, esta operación se hace una sola vez. Me refiero a que voy a preparar el disco y lo voy a dejar ya preparado el disco y se va a utilizar el disco para datos. Si quiero cambiar de configuración de disco, tengo que sacarme un respaldo del disco duro y hacer la nueva configuración de disco porque es con pérdida de datos y volver a copiar los datos. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Ya? Eso no tomen en cuenta. Puede que tal vez exista una manera de extender el volumen sin perder datos, pero siempre hay el riesgo de que se pierda datos. Hay una razón básica, ¿no? Miren, es lo siguiente. Voy a volver a colocar el SBLK. Sí, entonces, la unidad, o sea, el dispositivo abarca dos particiones, ¿no? Entonces, que uno de los discos se dañe prácticamente es posible que todo se dañe, ¿no? Los dos están haciendo un par, están trabajando como una sola unidad, ¿ya? Ahora, físicamente los datos pueden estar en el 1 o puede estar en el 2, en las dos particiones, ¿sí? Entonces, por eso es con pérdida de datos cualquier cambio de configuración que hagas, ¿sí? Eso tómenlo muy en cuenta, es con pérdida de datos, ¿no? Si quisiera ahora extender esto, porque puedo extender, voy a tener que perder datos, ¿ya? ¿A qué me refiero con extender? Puedo, digamos, crear un nuevo volumen físico en el C1 y después decirle extender el volumen, mi volumen, para que utilice dev SDC1. Se ha extendido, mi volumen ahora se ha extendido, VG Display,
Ahora, fíjense, es de 29.9 gigas, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puedo crear un volumen lógico que tenga el tamaño de 30 gigas, de 29.9 gigas, ¿ya? Que va, o sea, va a ser la sumatoria de las tres particiones. Dos corresponden a un mismo disco y el tercero es otro disco, ¿no? Y así puedo ir agregando y haciendo extender mi volumen, ¿ya? Esa es lo que esa es la propiedad que me permite, ¿ya? Vamos a ver una alternativa más. Vamos a ver. Vamos a usar, a ver, el V-Display. Mi volumen es de 19.9, ¿ya? Entonces voy a extenderme unos 10 gigas más, ¿ya? El V-Extend. El V-Extend menos L más 10 GB. Aquí le doy dep mi volumen. Eso. Listo. Se ha extendido el volumen. Esto lo he hecho, pero ya hay un término que se utiliza en caliente, ¿no? Es un término no sé si qué tan popular es, pero es una forma de decir cuando están los datos ahí, ¿no? En caliente, es decir, ¿no? Cuando algunas veces han debido escuchar en frío, cuando dicen que algo que está apagado, y caliente es como referirse que lo estoy haciendo mientras está funcionando, ¿no? Esa es la idea del término en caliente. Y en realidad ahorita, si se fijan, estoy montado el sistema de archivos, ¿ya? Sí, entonces, y ejecutado con el sistema de archivos montado, ¿ya? Entonces, voy a desmontarlo, un mount, mnt, lvm, ya, a ver, vamos a ver qué sale volviendo a montar, ya, df-h, sí, me sigue mostrando 20 gigas, ¿no? Sí, en realidad debería mostrarme 30. Bueno, si quiero asegurarme que esté usando los 30, ¿qué tendría que hacer? Borrar el volumen y volver a formatear, ¿no? Y eso es pérdida de datos, ¿no? Entonces lo que he intentado hacer ahora es extender el volumen, ¿no? Entonces vamos a desmontarlo y vamos a tratar una vez más de extender. ¿Sí? ¿Listo? Oh, no, me he equivocado. No es esto. Esto es lo que tengo que ejecutar. El V-Extend. Ya, no hay espacio suficiente, dice. ¿Sí? Entonces ya está extendido. Vamos a ver el V-Display. Sí, ya está con 29.9, ¿no? Ese es el tamaño del volumen, pero vamos a montarlo. df-h. Sigue mostrando de 20 gigas, ¿ya? Entonces no queda más que perder datos. ¿Qué significa eso? Significa que yo tengo que hacer un mkfs extendido 4. El volumen de mi volumen. Eso. Ya, con esto estoy perdiendo datos. Vuelvo a montar. df-h. Y ya mi tamaño es de 30 gigas, ¿ya? Entonces, resumiendo, estas operaciones de configuración de discos es con pérdida de datos, ¿ya? Entonces, tómenlo en cuenta, por si acaso, ¿ya? Entonces, en este caso, sí me ha permitido extender estando con los datos, ¿no? con datos funcionando, pero se sigue reportando como del tamaño de 20 gigas, ¿no?
Si quiero usar el total del volumen extendido, no me quedaba alternativa que formatearlo nuevamente, que eso implica perder datos y volverlo a hacer, ¿no? Otro detalle también, ¿no? Hay algo que eso es lo bueno de las máquinas virtuales, me permiten experimentar. Entonces yo puedo hacer las configuraciones que quiera, no solamente del servicio, ¿no?, que hemos hecho todo este tiempo, sino también puedo hacer configuraciones de hardware, bueno, lo que me permita, ¿no? Como en este caso el disco. Entonces he podido configurar, particionarlos, reparticionarlo, formatearlos, reformatearlo, crear un volumen, extender el volumen, extender a una partición, a dos discos. Puedo hacer todo eso, ¿ya? En real también puedes hacer todo eso, hacer lo mismo, solo que existe también el riesgo de dañar el disco. ¿Ya? Bueno, tal vez las personas, si alguno de ustedes trabaja o ha tenido experiencia en lo que es mantenimiento de computadoras, no es muy aconsejable estar constantemente reparticionando y formateando el disco, ¿no? Tiende a arruinarse. Eso es lo que yo sé, porque también yo estuve en esa área cuando era estudiante, ¿no? Entonces, se daña, ¿no? Entonces, las operaciones estas de configurar, de nuevo volvemos a lo que siempre les digo, ¿no? Tienes que pensar bien qué vas a hacer antes de ejecutar, ¿no? Entonces, no, obviamente, si lo hago 2, 3, no pasa nada, ¿no? Pero si lo hago todo el tiempo, como ahorita estamos haciendo todo el tiempo, formateando, reformateando, volviendo a hacer, es muy probable que el disco físico se dañe si esto fuera una máquina real, ¿no? ¿Ya? Bien. Vamos a detener la grabación. Recording stopped. Queda menos de un minuto. Vamos a continuar después. ¿Ya? ¿Alguna consulta hasta aquí? Sí, entonces, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ya, bueno, entiendo que casi ya la mayoría ya no está con su PC conectado. Cuando lo revisen, me envían nomás sus consultas, sus dudas, pero la siguiente clase revisamos, ¿no? De nuevo, las recomendaciones, que identifiques bien el disco, ¿no? Puede sonar medio chistoso, pero revisar siempre que no estés particionando, reparticionando, formateando la unidad SDA. No te va a reportar que está en uso por si acaso. Directamente se va a formatear. Directamente se va a reparticionar. No va a haber eso de que el disco está en uso y te va a bloquear. No, te va a dejar hacerlo. ¿Sí? Te va a dejar hacerlo y no lo vas a sentir hasta que de repente vas a apagar la máquina y cuando prendas ya no va a prender más, ¿no? Ahí vas, donde vas a ver. Sí, esa es recomendación. Sí. Bueno, si no hay más dudas, continuaremos entonces. ¿Ya? Y prácticamente con esto, bueno, con la siguiente clase más terminaríamos toda la parte de Linux para empezar con la parte de Windows, ¿sí? Bueno, eso ya les voy a estar diciendo qué vamos a usar, ¿no? Pero adelantándome, vamos a seguir usando la máquina que tenemos en laboratorio. No sé si todos consiguieron. No sé cómo les ha compartido los de laboratorio. Voy a hablar ahora con ellos nuevamente. Yo les dije solamente SUSE, pero me dijeron que iban a ponerlo todo a disponibilidad. Y creo que algunos ya consiguieron. Me refiero a una máquina Windows 2003 Server y una máquina Windows XP, ¿no? Que son unas máquinas pequeñas que no ocupan mucho espacio y que los usamos especialmente por las máquinas que todavía es pesado manejar, ¿no? Una distribución actual, ¿sí? Y porque, por ejemplo, uno que tenga de ustedes Core i3, no olvídense de 2016, ¿no? Difícil.
pero una 2003 les va a funcionar sin problemas, ¿no? Y la parte teórica o la parte práctica es similar, así que todavía es válido utilizarlo, ¿no? ¿Ya? Bien. Ya, vamos a continuar. Bien, entonces, vamos a grabar. Recording in progress. Ya, entonces hemos terminado aquí en la que he agarrado, vamos a volver a hacer aquí. ¿Ya? Entonces tengo un volumen creado que utiliza las dos particiones del disco B y una partición del disco C, ¿no? Entonces la extensión, el volumen es extendido para usar las tres particiones. Es posible hacer este tipo de configuración, ¿ya? Y lo puedo utilizar sin mayor riesgo, ¿no? Lo que sí tendrían que probar, pero sacándose obviamente un respaldo anterior, me refiero a un snapshot, es colocarlo en el FSTAP para que se monte automáticamente, ¿no? Porque es lo que se espera también, ¿no? La idea de esto es que, por ejemplo, normalmente lo que haces en una instalación Linux es lo siguiente, vamos a hacer aquí, vamos a ir a la raíz, ¿ya? ¿No? Entonces, y voy a hacer esto de aquí. Aquí está, ¿no? Fíjense. Mi disco 1 tiene dos particiones. En este caso, 3. ¿No? Mínimamente una máquina Linux necesita dos particiones. La partición raíz y la partición para swap. ¿Ya? Que son lo que está usando aquí. ¿Sí? Dos particiones, ¿no? Pero normalmente en un servidor lo que haces más particiones y separas. ¿Qué particiones realizas principalmente? Ya, vamos a seguir a la raíz, ¿no? Creas una partición para solamente el boot. Entonces, todos los archivos que utiliza el sistema para arrancar, los pones en una partición separada. De entrada, el home le pones en otra partición, incluso en otro disco. ¿Sí? Como es la carpeta de usuarios, entonces colocas ahí. ¿Cuál es la ventaja de tener así particionado el sistema de archivos? Que, por ejemplo, me falta espacio, ya tengo 500 usuarios y me está llenando el disco y he conseguido un nuevo disco de más capacidad. Entonces, lo único que hago es agarrar el disco nuevo, prepararlo, es decir, puedo crear un volumen, puedo crear una partición normal o puedo crear raíz y copio mis datos de home. ¿Sí? Entonces, mi sistema no va a morir para nada, o sea, no necesito reinstalar el sistema operativo. Simplemente lo voy a extender nada más, ¿no? Sí, entonces esa ventaja. No podría ser algo similar en Windows, ¿no? Por ejemplo, en Windows tengo mi carpeta users, donde están todos mis usuarios, ¿ya? Si me falta espacio en la unidad, sé qué hago, ¿no? Seguramente hay mecanismos, ¿no? Pero no es tan como agarrar, poner un nuevo disco y ya está. Puedo hacer eso en Windows, pero ese nuevo disco se va a ir como unidad D, comunidad E y según vaya agregando, ¿no? Va a ser una nueva unidad. Cuando lo que yo quiero es extender el espacio que tienen los usuarios, ¿sí? ¿Me dejo entender? En cambio, Linux sí me permite hacer eso. Como tengo esto separado en otra partición, entonces lo que yo puedo hacer es colocar el nuevo disco, particionarlo, configurar en el FSTAP, haciendo referencia a este nuevo disco, y ya está. Al arrancar el sistema va a arrancar y voy a tener todo normal como si fuera su disco anterior, ¿no? ¿no? Otro que se acostumbra es este del bar, aquí. Bar lib. Ya, aquí es donde se instala físicamente MySQL y Postgres, que son las dos bases de datos más utilizadas. Entonces se va a crear una carpeta Postgres y MySQL. Bueno, aunque MySQL un poquito ya no se está usando mucho, ¿no? Por los muchos cambios que tuvo en cuanto al tema de licencias. Pero bueno, el punto es de que es en esta carpeta barlib y, por ejemplo, Postgres
se va a crear una carpeta Postgres y ahí físicamente va a estar los datos. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra? Tener una partición o un disco separado para base de datos, ¿no? Entonces, así tienes tu sistema partido, uno para el boot, una partición para el boot, una partición para la raíz, una partición para barlib, para base de datos, otra partición para usuarios, ¿no? Así vas particionando de forma separada, ¿ya? Cada una de esas particiones, entonces tú puedes configurar, puedes hacer LVM, que es lo que acabamos de hacer, o puedes hacer una configuración normal. Y eso va a depender ya de cada usuario, ¿no? Cada administrador, ¿no? ¿Cuál es mucho más seguro? ¿Sí? En todo caso, tal vez la vieja confiable, como se usa ese término muy popularmente, sería nomás el particionamiento tradicional, ¿no? ¿Ya? Sí, es una alternativa no descartable, por cierto, ¿no? Pero si quisiera tener redundancia de datos, que sí se conoce, es decir, garantizar de datos, ahí podría pensar en una configuración RAID, ¿ya? Y es lo que vamos a hacer ahora y la siguiente clase. Vamos a venir aquí. Ya, voy a abrir una página cualquiera sobre RAID, ¿ya? Y de qué se trata esto de RAID. Vamos a ver rápidamente, ¿ya? ¿Qué es RAID? Es agarrar varios discos y ponerlos en un arreglo, ¿no? O sea, hay varios niveles de RAID, ¿ya? Pero mejor buscaremos aquí RAID Linux. ¿Sí? Sí, aquí está básicamente una rápida descripción, ¿no? Solución de almacenamiento que combina dos o más discos en una misma unidad lógica. Es como crear un volumen lógico, ¿no? Entonces se conoce como volumen lógico, logical volume en general. Mi volumen lógico puede ser LVM o mi volumen lógico puede ser RAID, ¿sí? O bien sencillamente no tener ninguna de las dos alternativas, ¿no? ¿Ya? Ahora, ¿a qué se refiere redundancia de datos? Se refiere a que voy a tener, por ejemplo, vamos a venir aquí. Niveles de RAID, ¿no? Por ejemplo, que es RAID 0, que va a agarrar un disco y el otro disco y va a extender el volumen. Va a ser similar a la configuración, el VGExtend que hemos hecho en el EVM, va a ser similar, ¿ya? Entonces, si este disco es de 10 gigas y este otro disco es de 10, al hacer RAID 0, mi tamaño de volumen lógico es de 20 gigas, la suma de los dos, ¿ya? RAID 1, se conoce como espejo, ¿ya? Entonces, si tengo aquí 10 gigas y aquí tengo 10 gigas, mi volumen lógico va a tener solamente 10 gigas, solo 10 gigas, porque lo que hace es, todo lo que está aquí se replica en este otro disco. Entonces, eso hace RAID, replica, ¿no? Entonces, tienes estos dos principalmente, el que extiende, RAID 0, y el que hace espejo, RAID 1. Hay otros niveles, RAID 5, RAID 6, pero el otro nivel es RAID 10, que combina RAID 1 y combina RAID 0, como en este gráfico que pueden visualizar. Hace RAID 1 entre pares y extiende entre todos, ¿sí? Es una combinación medio curiosa, pero es lo que hace, ¿no? Eso quiere decir, si cada disco es de 10 gigas, esto es 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas, 10 gigas, entonces al hacer RAID 1, este par es de 10, este otro par es de 10, y todo el volumen, todo se va a ver como un solo volumen, va a ocupar 20 gigas, ¿ya? Esa es la idea de RAID 10, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí pueden ver algunas características, ¿no? Aquí me dice mejor en el rendimiento, redundancia, y además admite el fallo de un disco en cada espejo. Se refiere a que, vamos a hacer un pequeño gráfico aquí.
¿Dónde estamos? Vamos a hacer un 20 aquí. Se refiere a esto, ¿no? No. Vamos a hacer esto, sí. Sí. Si este es un disco y este es el otro disco, ¿ya? Al crear el volumen lógico, todo esto funciona como si fuera una sola unidad, ¿ya? ¿No? Todo esto va a funcionar como si fuera una sola unidad, ¿sí? ¿No? Todo esto va a funcionar como si fuera una sola unidad. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando yo vaya llenando datos, si se acuerdan de TCO, Ha dejado de compartir por si acaso. ya, gracias. Ya, les decía entonces, cada uno de estos va a representar un disco. Este es un disco, este es otro disco, y estos cuadrados rojos significa la unidad, ¿no? Una unidad, un volumen lógico que abarca dos discos, ¿ya? Ahora, si se acuerdan, por TCO se crean, ¿no? Se crean bloques de datos, ¿sí? ¿Se acuerdan? ¿No? Se crean bloques de datos que van y primero el disco se crean los bloques de datos y los datos se van almacenando en cada bloque, ¿no? ¿Sí? Ahora, si son dos discos, lo más probable, lo que va a pasar es va a empezar por este disco y va a continuar en este disco, ¿ya? ¿Sí? Es lo que va a pasar, ¿no? Me refiero a que en la información, digamos, tengo una base de datos enorme de 1 giga, entonces puede que esté en este disco o puede que esté en este disco, ¿sí? Entonces, ese es el riesgo, digamos, de hacer extensión de volumen, ¿no? Cuando es una partición normal, ¿sí? No, sin volumen, y tú tienes una partición 1, entonces tú sabes que tus datos están en esa partición, en ese disco, ¿ya? Sí, porque sabes que has copiado, lo has montado, digamos, la partición 1 en la carpeta LVM y digamos, en la carpeta disco, y la partición 2 en la carpeta disco 2, ¿no? Entonces tú sabes dónde está tu información. Pero cuando haces extensión de volumen, no sabes en el disco en dónde está la información. Puede que esté en este disco o en este disco, ¿ya? A eso me refiero, ¿sí? En teoría va a empezar por este disco, se llena y va a pasar a este disco, en teoría, ¿no? Pero como ustedes saben, puedo llenar el disco hasta aquí, después borrar, dejo huecos, hago defragmentación, bueno, se puede defragmentar, bueno, o sea, me refiero a que voy a colocar datos, sacar datos, entonces mis datos van a estar dispersos en todos los discos. Ahora, ¿qué es lo que hace RAID 10? RAID 10 lo que está haciendo es crear un par aquí. Ya lo voy a dibujar axitos. No toco ¿no? No, muy claro es esto. Ya. Lo voy a dibujar aquí. Y está creando un espejo para esto. ¿Ya? Y lo mismo aquí. Eso es lo que hace RAID 10. ¿Sí? Entonces, este disco es un disco que estoy extendiendo su tamaño, ¿no? Entonces, mi volumen es de la suma de dos discos. Entonces, el primer disco va a ser espejo con otro y el segundo también va a ser espejo, ¿no? A eso se refiere RAID 10. Entonces, de esto de alguna forma me hace, o sea, me permite combinar, ¿no? Redundancia de datos con extensión. Eso quiere decir que si este disco fallara, ya, los datos de este disco todavía están aquí. ¿Ya? Y si, ¿no? Entonces, ahora el peor escenario es que los dos fallen. Si los dos fallan, ya se perdió nomás todo, ¿no? Pero en este caso, si uno fallara, tienes la información aquí, ¿no? En todo caso, cada uno ya decide cuál es lo mejor. Si realmente no quiero correr riesgos, esta sería la mejor opción, ¿no?
Obviamente la desventaja es el tamaño. O sea, voy a tener 2 discos duros para la misma información, ¿no? Tendría que tener 2 discos de 1 tera para almacenar 1 tera, ¿sí? Pero me garantiza redundancia de datos. Redundancia de datos lo entendemos como el hecho de hacer espejo, no perder datos, ¿no? Entonces, redundancia, es decir, A1, esta información A1 está también en el otro disco, ¿ya? Bien, otro detalle también en cuanto a RAID. RAID lo puedo hacer de 2 maneras. Lo puedo hacer con hardware, desde hardware, hay sus controladores RAID, y lo puedo hacer desde software. ¿Ya? Voy a mostrarles uno de los más populares. Este, por ejemplo, ¿no? Bueno, en lo personal nunca lo vamos a ver solamente en foto. Muy pocos, posiblemente muy pocos tal vez lo lleguen a utilizar, ¿no? Porque esto es algo que solamente está en máquinas servidores como tal, ¿no? Y la mayoría de nosotros, incluyendo las pymes, muy pocos, digamos, tienen realmente servidor, más utilizan una máquina como las que tenemos, ¿no? O sea, obviamente Core i7 y demás, ¿no? Aunque no crean, está bien, digamos, porque al final también no es grande el volumen de datos que se maneja, así que tranquilamente soporta, ¿no? Bueno, en todo caso, este es un ejemplo, digamos, ¿no? Me refiero de una forma de manejar RAID, ¿no? Es que yo tenga una tarjeta como esta, como la que pueden ver en imágenes, físicamente se instala en el equipo y ahí se colocan los discos duros, entonces los puedes manejar así y así manejas, haces arreglo de discos, ¿no? Haces RAID a través de de una tarjeta, de un RAID controller, ¿no? Ahora, esto además tiene, ¿no?, su administrador. Vamos a buscar aquí, administrador. Vamos a ver si tenemos algunas capturas de pantalla. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí está. Bueno, además de esto, te provee su software. No, no es este es. Sí, este es. ¿No? O sea, por ejemplo, aquí tenemos su utilitario para administrar. ¿Ya? Sí, entonces, esta es una manera y la que más se utiliza obviamente ya cuando hablamos de producción y en servidores, se utiliza un RAID controller, tú te instalas y además te viene con el software de Avago, en el caso de Avago viene para Linux y Windows, entonces en Windows tienes su utilitario que se instala, que lo instalas y desde ahí administras y creas tus RAID y en el lado Linux lo mismo, ¿ya? Creas desde ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso no podemos verlo porque no tenemos una tarjeta controladora de RAID, ¿ya? La otra alternativa es hacer RAID por software, ¿ya? Y para hacer RAID por software necesitas esta aplicación, MDADM. Si no la tienes instalado, lo tienes que instalar, ¿sí? Entonces, con MDAM haces RAID desde software, ¿ya? Le vamos a poner pausa en la grabación. Recording stopped. Ya. Bueno, quería comentarles que lo de RAID lo vamos a continuar el día jueves, ¿ya? Hay una reunión a las 2 de la tarde del departamento y quedan como 10 minutos antes de esa reunión, entonces necesito asistir a esa reunión, ¿ya? Pero bueno, antes de terminar la clase de hoy, les diré los días que estarían disponibles para revisar. Hoy ya no está disponible por si acaso, ya me escribieron para lunes. Podríamos, a ver, déjenme ver. Bueno, algunos se han estado anotando indistintamente por si acaso, ¿no? Esto es lo que tengo para hoy día, por si acaso. Lunes a las 8:15, Leonardo Fuentes, y a las 9:45, Félix Illanes, que es del grupo 2.
Ya, confirmado. Entonces, si estás Félix y Jürgen, está confirmado para hoy día. Ya, no tengo clases a las 7 menos cuarto como tenía planeado, así que va a ser posible. Ya, el otro horario podríamos tomar el martes, eh, solo un horario, por ser, ¿no? Porque voy a tener clases. Y, qué tristeza. Y el miércoles en el mismo horario. Porque sí, mi clase de reemplazo que tengo de TCO lo voy a hacer en el horario de 8:15, 9. Entonces, por lo menos hasta antes del día jueves, solo tengo espacio para 4 personas, ¿ya? Si quieren decirme ahora, sería mejor, así los registro. ¿Alguien se va a apuntar a las 8:15? Bueno, supongo que nadie se va a apuntar. Miércoles, ya. El día miércoles no se podría un poco más antes. No, tengo clase de reemplazo de TCO a las 18:45. No se podría. Ya, entonces les dejaré en estos dos horarios. Me escriben ya para que podamos definir y aprovechar, ¿no? Esto, como les decía, va a ser largo. No sé en qué porcentaje estamos ahorita, no he controlado. Hemos tenido, esta vez no niego que les he dado un poco de preferencia a los del grupo uno, entonces con ellos hemos hecho sábado, domingo, sí, incluso algunos se han anotado lunes, ayer, el día sábado, ¿no? Entonces el día jueves yo ya les daría preferencia para escoger entre el sábado y domingo, ¿ya? Y así vamos a ir avanzando cada semana, cada día, ¿no? Y hasta que nos va a tocar el otro trabajo y ahí vamos a hacer ya por grupos, ¿ya? Entonces todavía digamos como que hay tiempo, ¿no? Pero si va a empezarse a cortar el tiempo, voy a tener que nomás obligarles a que escojan ya nomás un día. Por ahora no me hago problema. Lo único que sí es que me tienen que avisar, porque así yo dispongo también del martes en la noche, ¿no? Y ya pues, hago alguna actividad personal, ¿no? Ya, por favor, ese detalle más. Y de nuevo hacerles recuerdo del tema de la participación. No sé si el grupo uno les está contagiando, pero están muy silenciosos y no es la idea. Voy a volver a recalcar eso. Tienen que, es lo que hablamos el primer día, ¿no? Todos están en obligación de responder, aunque sea por chat. Si te digo por tu nombre específico, sí. Si digo en forma global, igual, pero estamos entrando otra vez al de me escuchan y no es la idea, ¿sí? Eso les vuelvo a recalcar, ¿no? No voy a tomar, digamos, una represalia y con puntos y demás, nada de eso, ¿no? Pero es de alguna forma también perjudicial para la misma clase, ¿no? Al final es como no sé si les comenté a ustedes, pero un día me puse a revisar mis grabaciones del semestre pasado, incluso creo que de 2 semestres atrás, y encontré una grabación donde no se escuchaba nada, es que tenía un problemita en la PC y tenía un ruido, y ese ruido era prácticamente toda la clase. Pero nadie me dijo nada que no se escuchaba, que se escuchaba, ¿no? Entonces, al final no me perjudico. Yo he dictado la clase y si el material que he dejado está de mala calidad y nadie me dice nada porque porque la verdad, ese día nadie me dijo que la señal, el sonido, el audio estaba con bastante ruido, ¿sí? Entonces, y se quedó registrado así, ¿no? Entonces nadie dijo. Ahora, en otra ocasión sí me dijeron que estaba con mucho ruido, no pudimos mejorarlo, ya, es diferente, ¿no? Pero otra cosa es curiosa que nadie te diga el que está con bajo ruido, que no se escucha nada y que quede así. Y que yo después de semanas me entere de que tengo una grabación de pésima calidad, ¿no? ¿Ya? Bueno, entonces yo voy a terminar aquí, ¿no? Entonces, ¿alguna otra consulta antes de cerrar la sesión?
Si no hay más consultas, a pesar de que les dije que no tienen que siempre de alguna forma responder, lo vamos a terminar aquí. Nos vemos el día jueves. Ya, entonces, antes de retirarnos, si pueden, ya, les avisaré por chat. Como los de la carrera están dando la opción de poder bajarse por internet, o sea, lo van a copiar a un repositorio, eso preguntaré. Así se bajan la máquina de Windows 2003 y la máquina XP. Ya yo les aviso. Hasta luego.